Voy a hablar de conceptos, voy a definirlos y hablar de su etimología. Voy a hablar del concepto de San Valentín, tan moderno que es la actualidad y que todos los 14 de febrero, todos, se celebra el día de San Valentín por el obispo, que se llamaba así en su nombre, pues se quedó como San Valentín y bueno, pues era un hombre que casaba, fue obispo y bueno, casaba en secreto. Bueno, voy a explicarle igualmente ahora en su diapositiva lo que realizó San Valentín. Se quedó como mártir al final, en la Edad Media, bueno, se quedó todo ello y hoy en la actualidad, bueno, pues ya sabemos para qué se utiliza el concepto. Aparte voy a hablar de científicos dentro del ámbito de la ciencia como de las ciencias sociales europeas. América, es decir, el ámbito occidental. La dicotomía es la división de un concepto, idea o sistema en dos partes generalmente opuestas entre sí, sin matices, intermedios, es decir, puede ser todo o nada, blanco o negro. En botánica y biología es un sistema de clasificación en el que cada paso se divide en dos opciones, son ramas, y la etimología proviene de dichotomía, que significa dividir en dos, se compone de dicho, en dos o separado, y tomé, que significa corte o incisión. El dentista, persona dedicada profesionalmente a la salud, la curación o la restauración de los dientes, es decir, la curación de la mandíbula y de donde se producen las caries, los problemas de encías. La etimología proviene de dentis, dientis, el añadió el sufijo ista porque viene del griego, que es istes, que denota ocupación, oficio o partidario de algo, o artista o pianista, es decir, todo lo que termina en ista son oficios. El telégrafo es un dispositivo de telecomunicación fundamental en el siglo XIX, diseñado para transmitir mensajes de texto codificados, como el código Morse, que también lo voy a definir, a largas distancias mediante impulsos eléctricos, ondas radio u ondas ópticas. Revolucionó la comunicación instantánea, superando limitaciones geográficas antes de la telefonía. La etimología proviene del francés de telegrafé y esta a su vez deriva del griego, con la gran mayoría de las palabras, o del latín, y tele está formada por tele, que significa lejos o a distancia. Grafos grafein, que deriva también del griego, que significa escribir, grabar o representación gráfica. Y el término literal etimológico del telégrafo es escribir a distancia. La telefonía es la técnica, conjunto de aparatos e infraestructuras utilizadas para transmitir la voz y otros sonidos a largas distancias mediante hilos conductores de electricidad u ondas. La etimología proviene del griego, tele lejos y fone es eh, voz o sonido, más el sufijo ia, que es cualidad, definiendo la cualidad de transmitir voz a distancia. 14 de febrero, hoy y todos los 14 de febrero de todos los años, se ha celebrado San Valentín y es una festividad de origen católico que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Porque Valentín de Roma fue sacerdote romano, desafiaba a las autoridades imperiales romanas, ya que casaba a muchos de los hombres a escondidas, pero si los casaba según decían los emperadores o las autoridades romanas que eran menos hombres, tonterías que había antiguamente, pero bueno, al final este término se consolidó con el amor en la Edad Media y bueno, pues hoy en día es con quien estás, normalmente se celebra, tu pareja, y si estás soltero, pues bueno, pues lo puedes celebrar tú mismo. Esto es mi opinión, siendo yo historiador. La oceanología u oceanografía es la ciencia interdisciplinaria que estudia los océanos, incluyendo sus fenómenos físicos, químicos, biológicos y geológicos, así como su interacción con la atmósfera y los continentes. La etimología es una palabra formada por raíces griegas, viene del griego, que es okeanos, que es océano, que se refiere a la gran expansión de agua que rodea la Tierra. Logos es estudio, tratado o palabra, y por último el sufijo ia es la cualidad o ciencia. Literalmente es el estudio tratado del océano. Y la palabra tierra, proveniente del latín terra, derivada de la raíz proto-indoeuropea ters, que significa seco. La etimología alude a la tierra firme o lugar seco opuesto a la naturaleza del agua. Se relaciona con el concepto de suelo habitable y en el Renacimiento se le asoció con la diosa romana Telus o Terra Mater, que es la tierra, que es la creadora, como se diría eso, pues casi en el ámbito, bueno, pues de la mitología de la antigüedad. Que luego el Renacimiento además recogió muy bien la cultura grecolatina o grecorromana, como quieran, como se quiera denominar. La hipnosis es un estado de conciencia alterado, que sería el trance y parecido al sueño, caracterizado por una mayor relajación, concentración y alta sugestionabilidad, inducido por la guía de otra persona o técnicas autoinducidas. El término lo acuñó el neurocirujano escocés, que voy a hablar de él, James Bright, en 1843. La etimología proviene del griego de hino,
que es sueño, en la mitología griega, himnos era el dios del sueño, y el sufijo osis, que significa proceso, formación o estado. Literalmente es el proceso de dormir o estado de sueño, que prácticamente muchas de las palabras provienen casi del griego, del latín y de los dioses. La hipnoterapia es la aplicación de hipnosis con fines terapéuticos por parte de profesionales de la salud. Se utiliza como tratamiento psicológico para facilitar cambios en comportamientos, reducir estrés o manejar dolor mediante la sugestión. La etimología también proviene del griego como hipnosis, de himnos que es sueño, y terapeuin, que significa cuidar, atender o aliviar. Y el sufijo ia, que es cualidad. Literalmente es el tratamiento cuidado mediante el sueño o hipnosis. Algunos intelectuales, que la mayoría, salvo uno, bueno, todos, aunque el otro, el último, Edouard Estanue, fue escritor de novelas, son científicos. Hans Christian Øster fue físico y químico danés, descubrió de forma experimental la relación física entre la electricidad y el magnetismo y por aislar el aluminio. Michael Faraday fue científico británico, estudió el electromagnetismo y la electroquímica, descubrió la inducción electromagnética, el magnetismo y la electrólisis, que es la rama físico-química que estudia la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química, y su etimología es híbrida, formado por el prefijo electro del griego electrón, que significa ámbar, relacionado con electricidad, y por último química. James Clerk Maxwell fue físico británico, formuló la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Y por último, Edouard Staunoy fue escritor de novelas e ingeniero francés. Él fue el que acuñó el término telecomunicación y además miembro de la Academia Francesa. Cuatro intelectuales que dejaron huella, cuatro al final, en el ámbito de la científica. La telegrafía óptica fue un sistema de comunicación revolucionario del siglo XIX que utilizaba torres con mecanismos de brazos móviles. Son semáforos para transmitir mensajes cifrados visualmente a larga distancia. Es como el objetivo de ver la óptica y cómo verlo, y eso se transmitía. Claude Chep, que fue inventor francés en 1792, demostró un sistema práctico de telegrafía óptica, que es lo que he definido, y que se extendió por todo el país, por todo su país, que fue Francia, o que es Francia. Este fue el primer sistema práctico de telecomunicaciones. La telecomunicación es el sistema de transmisión y recepción de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos. La etimología proviene del francés, telecommunication, lo acuñó el ingeniero y escritor de novelas Stanoé en 1904, formado por tele, que es lejos o a distancia, y comunicación, derivada del latín communicatio, que a su vez proviene de comunicar, que es compartir o poner en común, como el electromagnetismo. Es la rama de la física que estudia las interacciones entre partículas cargadas eléctricamente. Su etimología proviene del griego, formado por la unión electrón, que es ámbar, magnet, imán, el sufijo ismo es sistema o tendencia o actividad, y se refiere al estudio del sistema o fenómeno donde la corriente eléctrica genera fuerzas magnéticas combinando las raíces de electricidad y magnetismo. Pierre Bourdieu, que fue sociólogo francés, uno de los más destacados representantes de la época contemporánea en el ámbito de la sociología europea y francesa, logró reflexionar sobre la sociedad, introdujo, rescató baterías de conceptos, investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Es decir, lo cotidiano, un estudio casi de lo cotidiano de los seres humanos. La obra, o una de sus obras, es La distinción de 1900. La sociología figuracional o sociología de procesos, desarrollada por el sociólogo alemán Norbert Elias, que voy a hablar de él también, estudia la sociedad como redes dinámicas de personas interdependientes, denominada figuraciones. Se enfoca en los procesos históricos y cambios a lo largo de estados estadísticos, superando la dicotomía, que sería el individuo-sociedad, al entenderlos como interdependientes, porque al final la sociología figuracional lo que intenta llevar a cabo son los procesos de cómo es el comportamiento de primero individual y colectivamente de las personas, porque no puedes separar a un individuo de la sociedad. Por ejemplo, en ese sentido, nadie se puede separar. Es así, desgraciadamente, bueno, podría sentirse porque, bueno, hay veces que es verdad que la sociedad, pues el 99% de la población es muy, pues eso, que va a veces, como se dice, eh, con algo negativo contra ti, porque esto no gusta o porque esto son críticas, como pasa en todo. Si tú opinas de una manera, yo siendo historiador, si digo que la República fue buena, a lo mejor la gente de derechas te va a decir que es una vergüenza porque eso no era un régimen republicano ni democrático. Si te opinas que lo que hizo el franquismo, te van a tratar de que eres un ultra
conservador, todo. Entonces, hoy en día, como las redes sociales están provocando ello y también las políticas que llevan a cabo los gobiernos de los últimos, sobre todo, 10 años más o menos, o incluso más de 10 años, pues ha provocado al final de que la sociedad hoy en día esté o quieras estar ligado en ella, pero que a lo mejor cualquiera o que seas crítico y te veas a lo mejor una forma de pensar que a lo mejor al contrario, ya sea familiar, amistades o lo que sea, no le guste. No ver Elías, y bueno, esto también pasa incluso con las propias relaciones de pareja, porque hoy en día tanto se destruyen y se rompen porque, claro, por una discusión tan tonta, a veces hasta no tiene ni cabida en la cultura sobre todo, y sobre todo más es por nuestra manera de actuar en la actualidad. Esto es mi humilde opinión en esta diapositiva. Nobel Elías, aparte de que ya he hablado de la sociología figuracional, que fue el que dio el término, lo acuñó, él fue sociólogo alemán de cultura judía, su trabajo se centró en la relación entre el poder, el comportamiento, la emoción y el conocimiento, dio forma a la llamada sociología figuracional, el individuo y la sociedad tienen que estar interdependientes, están al final unidos, y fue poco conocido en el campo académico hasta los años 70 cuando fue redescubierto. Una de sus obras es El proceso de la civilización de 1939, un hombre que dejó huella en el pensamiento germano. La telegrafía es el sistema de comunicación técnico y eléctrico diseñado para transmitir mensajes rápidos a larga distancia mediante códigos preestablecidos, como el código Morse. Su etimología proviene del griego tele, que es lejos, o a distancia, y grafein, que es escribir, significando literalmente escritura a distancia. ¿Y qué es el código Morse? O alfabeto Morse o clave Morse. Es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. Se van transmitiendo pues, una a otra. Son señales como casi ocultas que se utilizaban sobre todo en las guerras, el objetivo de que el enemigo no supiese lo que iba a hacer, los movimientos a lo mejor de cómo era el ataque. Eso antiguamente, hoy en día se puede llevar a cabo pues a través de las redes sociales de una manera más sutil, aunque bueno, sutil en las redes sociales, hoy en día las redes sociales incluso, y eso, bueno, las redes sociales están ya incorporadas a realizar cualquier cosa antiguamente. Es verdad que hay mucha mejoría, porque han mejorado mucho las redes sociales, pero sigue habiendo muchos problemas, sobre todo y también es por la política que hay, sobre todo en España y en otros países también. En Europa no se libra. Guillermo Marconi, que fue ingeniero italiano, inventó la transmisión de ondas de radio a larga distancia, también desarrolló un sistema de telegrafía inalámbrico, recibió el Premio Nobel de Física en 1909. Él no fue el inventor legal de la radio, pero sí supo comercializarla, es decir, supo hacer muy buen eh, el comercio de comercializar, es decir, explicarla, llevarla a cabo. No se sabe muy bien si fue él, si fue otra figura, no se sabe muy bien, pero bueno, ayer que fue el día de la radio, pues nada, he puesto un ejemplo hoy y felicitar y eso que yo soy un humilde nada más que youtuber, solo felicitar a todos los que están dentro del mundo de la comunicación y todos los medios de comunicación. Nada más. Un cirujano general, que eso casi todo el mundo lo sabe, es aquel que opera diversos órganos y tejidos del cuerpo, a diferencia de un neurocirujano, porque un neurocirujano es un especialista enfocado exclusivamente en el tratamiento quirúrgico del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Uno se encarga de operaciones a lo mejor o que haya algún problema del sistema nervioso, el otro es de en general. La etimología de cirujano, primero, proviene del latín chirurgianum, que deriva del griego keirogos, compuesto por keir, que significa mano, y ergon, trabajo, que significa literalmente trabajar con las manos. Y la etimología del neurocirujano se compone de neuro del griego, que es nervio, cirujano, como he explicado, mano, de keir, mano, ergon, trabajo. Bueno, por lo tanto, define a la persona que es un neurocirujano o neurocirujana que realiza intervenciones manuales, sería la cirugía en el sistema nervioso. James Bright, que fue neurocirujano escocés, logró importantes avances en el campo de la hipnosis. Terminó que él mismo, además, acuñó, que lo he explicado en una de las diapositivas anteriormente. La sociología cultural estudia la interacción entre la cultura y la vida social, analizando cómo los significados, los símbolos y las creencias moldean la entidad, las relaciones, las instituciones y la estructura social. ¿Qué es lo que le diferencia con la sociología de la cultura? Porque la sociología de la cultura, lo que ve la cultura como subsección, la sociología cultural considera que todos los fenómenos sociales están inmersos en una trama de significado. La sociología cultural es la relación que hay entre la vida
social de las personas y el ámbito cultural. Esa sería la idea. Las destacados, bueno, pues un sociólogo francés, Durkheim, que hablaba de la conciencia colectiva, Max Weber, que es el conocido, importante sociólogo y economista alemán, ideas como motor de acción, eso en el siglo XIX, ya en la era contemporánea, Jeffrey Alexander, sociología cultural fuerte, y por último, Pierre Bourdieu, que es capital cultural. Samuel Morse fue artista e inventor estadounidense. Ideó el primer sistema eficaz del telégrafo electromagnético. Era hijo del clérigo protestante Jedidiah Morse, que fue uno de los geógrafos más importantes de América en los años posteriores a la independencia, cuando en 1783 Estados Unidos se convirtió en estado de facto por el Tratado de Versalles de ese año, como he dicho, 1783. Samuel Morse, hijo, bueno, Samuel Morse, hijo, se graduó en la Universidad de Yale en 1810, se orientó hacia la pintura, estableciendo su estudio en Nueva York y además realizó uno de los cuadros más conocidos que fue al Marqués de Lafayette en 1825 cuando se pintó, o cuando lo pintó el propio Samuel Morse. Alfred Vail fue inventor estadounidense fundamental para el desarrollo del telégrafo comercial junto a Samuel Morse, William Fothergill Koch o Charles Wheatstone, entre otros. William Fothergill Koch fue inventor británico, junto a Charles Wheatstone fue el coinventor del telégrafo eléctrico, que se denominó Cooke-Wheatstone, por lo que se presentó una patente en mayo de 1837, aunque un mes después, el 12 de junio de 1837, se concedió. Y ambos, Charles Wheatstone fue físico británico, tras ocuparse inicialmente en la construcción de instrumentos musicales, dedicó su energía al servicio de la investigación en los campos de la acústica, la óptica y la electricidad. Obtuvo la cátedra en 1864 de física experimental en el King's College de Londres. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con varios intelectuales en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias de anglosajona, estadounidense, bueno, un mix de intelectuales importantes. Y si os ha gustado, comento que soy historiador y bueno, si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito otra vez que soy historiador. Nos vemos ya en el próximo vídeo.